seguro descanso, aunque anochece y apaga el turbión. En él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas me hace indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Amén, gloria a Dios. Hermoso himno, hermanos, que nos recuerda que estamos seguros bajo sus alas. El cuidado de Dios, su protección, nunca nos faltará. Esa fue su promesa, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos de que no estamos en ninguna manera caminando solos. Bien, en esta mañana quiero hacer una pequeña reflexión acerca de cómo es que debemos nosotros, los cristianos, cuando somos sometidos a diversas pruebas, pedir a Dios sabiduría para poder entender el propósito y el fin que Dios tiene al permitir en nuestras vidas las pruebas. Para eso quiero leerles los primeros versículos de la epístola del apóstol Santiago, en su capítulo 1, cuando dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios bendiga su palabra. Titulé a este pequeño devocional como las olas, usando otro símil de la palabra de Dios, que en este caso nos llega de parte de Santiago, quien la iglesia primitiva ha considerado como el hermanastro de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros nos encontramos ante un grupo de personas que estaban sufriendo el exilio, probablemente cristianos de origen judío, que se encontraban en la dispersión. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, que los destinatarios de esta carta no eran personas que estaban disfrutando la vida, no estaban teniendo grandes bendiciones de parte de Dios. Estaban pasando por persecución, estaban fuera de su tierra y necesitaban ser estimulados en su fe para que al afrontar las pruebas ellos pudieran sacar provecho, pudieran entender el propósito de Dios ante esas pruebas. Por eso es que Santiago les escribe y les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto es un planteamiento paradójico, porque ¿cómo puede entender una persona que no sea verdaderamente cristiana que las pruebas, que las dificultades pueden traernos a nosotros gozo, o podamos sentirnos nosotros sumamente gozosos ante circunstancias desfavorables, ante el sufrimiento y el dolor que a veces producen las pruebas? Esto solamente es un pensamiento que puede ser entendido por los verdaderos creyentes que andan en el propósito de Dios, porque saben que la prueba es necesaria para la formación de su carácter, para la madurez espiritual, para alcanzar el conocimiento pleno. Y Santiago está hablando aquí a estos creyentes de origen judío para que entendieran que las circunstancias en las cuales ellos se han visto en este momento de dificultad, de prueba, de persecución, pudieran ser para ellos objeto de sumo gozo si ellos entendieran el propósito de Dios en esas pruebas. Dice Santiago, deben tener sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que, es decir, por cuanto ustedes saben, o deberían saber, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué interesante. No produce dinero, no produce salud perfecta, no produce otra cosa que una virtud, que un fruto del Espíritu se desarrolle en nuestra vida y aprendamos a confiar y a esperar en el Señor. Produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Cuando se habla aquí en primer lugar de las pruebas, tenemos que entenderlas como las circunstancias externas, conflictos, sufrimientos, problemas
a los que todos los creyentes se enfrentan de alguna u otra manera en algún momento de su caminar cristiano. Las pruebas no son agradables y pueden ser extremadamente dolorosas, pero los cristianos deben considerarlas como oportunidades para regocijarse. Los problemas y las dificultades constituyen en este caso una herramienta que refina y purifica nuestra fe y tiene como resultado esa paciencia y esa resistencia. Realmente la prueba de nuestra fe, como dice aquí, de vuestra fe, es un término que no aparece mucho en las Escrituras, solamente aquí y en 1 Pedro 1:7, y significa ser probado o aprobado por el Señor. Y se utiliza en este sentido precisamente, de que una vez probado y aprobado por el Señor, tengamos como resultado la paciencia. Y esa paciencia, cuando tiene su obra completa, dice aquí lo que produce: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, amados hermanos, que el propósito aquí es que a través de la prueba y la paciencia que adquirimos, nosotros seamos formados cada vez más a la imagen y semejanza de Cristo en nuestros corazones. Que alcancemos la medida cabal. Perfectos y cabales tiene que ver con haber alcanzado el propósito de Dios al probarnos. Si no desarrollamos paciencia, entonces probablemente el propósito de Dios no se cumpla. Pero si sabemos esperar en el Señor, entonces el resultado será obvio. Vamos a ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Ya hemos aclarado en otras ocasiones que la perfección cristiana no es perfección absoluta, es perfección en el amor. Es la cualidad que nos hace estar en el propósito de Dios. Y cuando estamos cumpliendo con el propósito de Dios, entonces somos perfectos. Y somos cabales, es decir, plenos. Podemos, a través de las pruebas, ser aprobados por el Señor en cuanto a su propósito. Pero también pudiéramos ser desaprobados si no tenemos la sabiduría del Altísimo para entender sus propósitos. Por eso es que en el versículo 6 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, si a algunos les falta la sabiduría, la capacidad de poder entender el por qué o el para qué, todavía más importante, el para qué de las pruebas. Si no pueden discernir qué es lo que Dios está queriendo formar en ustedes, entonces pidan a Dios sabiduría. Es algo que Él no le va a negar, es algo que Dios desea compartir. Ayer hablábamos de la sabiduría para la vida práctica, asuntos prácticos de la vida en los cuales debemos ser sabios. Pero aquí la sabiduría está en otra perspectiva. Es la capacidad de discernir el propósito de Dios en nuestras circunstancias de prueba. Es preguntarnos qué quiere Dios de mí, qué desea Dios formar en mí. Quizás sea algo que hay que quitar, o sea algo que hay que añadir, o algo que hay que reformar, ¿verdad?, en el campo de las actitudes.
la misma fe, porque la fe es un elemento clave. Está diciendo Santiago en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjense, amados hermanos, que aquí esto no es un versículo que se puede usar separado del contexto, como en casi todos los casos. Yo diría en todos los casos. Si alguien, en vista a hacernos creer de que tenemos que pedir a Dios cualquier cosa, y si la pedimos con fe, no dudando lo vamos a recibir, está utilizando mal el versículo. Porque hay cosas que por mucha fe que tengamos, Dios no las va a dar. Simplemente porque no es su voluntad, no es su deseo para nosotros. No nos conviene. Aquí está vinculado, relacionado íntimamente con la sabiduría. Está diciendo anteriormente, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, si alguno no está entendiendo el propósito de Dios en sus pruebas, entonces pida a Dios sabiduría, el cual se la dará, pero pídela creyéndole a Dios. Aquí el asunto de creer no significa, como dice, no dudando nada, nos puede dar la impresión de que se refiere a una duda momentánea, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, pues todos dudamos. En un momento dado no tenemos la certeza completa de alguna cosa y en un momento dudamos. Pero no se trata aquí de ese tipo de duda, sino que el que pide aquí sabiduría dudando está dividido en su propia mente. Por eso es que el término aquí no significa la duda momentánea, sino una lealtad dividida, una incertidumbre, como que no estamos convencidos de lo que Dios quiere lograr de nosotros en la prueba. Como que hay un conflicto de lealtades al Señor, en este caso. En cierta manera, si no obtenemos esa sabiduría, pudiéramos terminar apostatando de nuestra fe, culpando a Dios por las circunstancias y enojándonos contra Dios. Pero por eso es que dice que pidas creyendo, pero creyendo que Dios es fiel y que Dios es verdadero. Y que Dios, que ha permitido esas circunstancias difíciles en tu vida, te va a dar la capacidad de entender su propósito. Eso es lo que significa. Porque dice que si alguien pide y no está convencido de la fidelidad de Dios, del carácter de Dios fiel y verdadero y que prueba justo, entonces será como la ola del mar. Dice Santiago que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, no hay rumbo, no hay dirección, no hay propósito. Estaríamos, como dijo San Pablo, golpeando al aire. Si hacemos ciertas cosas o cumplimos ciertos deberes o aceptamos ciertas circunstancias, pero no hay discernimiento, es como el que golpea al aire. Es como el que no atina. No hay una comprensión del propósito de Dios
para la vida. Por eso es que cada circunstancia difícil que se pueda presentar en nuestro caminar cristiano, el cristiano maduro, el cristiano que conoce a Dios y su actuar, este va a tener esas circunstancias por sumo gozo. Y si no entiende algo, va a pedir a Dios sabiduría, sabiendo que el Señor se la dará abundantemente y sin reproche. Es decir, que Dios no nos va ni siquiera a pelear o a reclamar absolutamente nada. Él nos va a entender. A veces tenemos cierto temor a expresar a Dios nuestras dudas, pero es que la duda de las circunstancias es legítima y sí debemos de expresársela al Señor. Podemos estar dudando de las circunstancias, podemos estar dudando de qué es lo que Dios quiere con nosotros, porque eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Si ese conocimiento te falta, pídele a Dios sabiduría. Lo que no podemos dudar es del carácter de Dios, de su fidelidad, de su amor incondicional, de que Él tiene un propósito. Por eso es que después dice, un poquito más adelante, el hombre de doblado ánimo e inconstante en todos sus caminos. O sea, que un día está bien y un día está mal, un día está comprometido, otro día no. Eso es como la ola del mar. No, el que tal es su comportamiento, dice Santiago, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. No podremos recibir de Dios la capacidad de discernir, de entender su propósito en nuestras pruebas, si no estamos caminando con Él en un solo ánimo, en una sola disposición, en un solo compromiso, en un mismo sentir y en un mismo amor por Él. Para esta persona no habrá dificultad para expresar a Dios lo que está sintiendo, sus dudas, sus incomprensiones, pero a la misma vez está diciendo, Señor, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres verdadero, solo dame sabiduría, entendimiento, para entender cuál es tu propósito en estas circunstancias que has permitido en mi vida. Ojalá que así hagamos, amados hermanos, y nunca dejemos de solicitar a Dios lo que Él quiere darnos, con toda solicitud. Porque si algo quiere Dios darnos, es entendimiento, es sabiduría, es discernimiento espiritual, para que nosotros al caminar con Él, ya sea en la sombra o bajo el sol, podamos entender lo que Él quiere de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que tengan un día maravilloso y que se prepare para mañana en el tiempo de adoración en nuestras iglesias. Vamos a orar, hermanos, y si hay alguna petición que quiera hacernos llegar, pues estamos a la orden. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú eres fiel y verdadero, porque tú nos enseñas que en nuestro caminar contigo vamos a tener pruebas y dificultades, que algunas vendrán de tu parte, quizás otras que son tentaciones del enemigo se conviertan en pruebas para nosotros. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que tú eres fiel y que tú no nos permitirás ninguna situación que no podamos resistir, sino que con la prueba también nos dará la salida
para que podamos resistir. Pero si algo, Señor, queremos reconocer es que muchas veces nos falta la sabiduría, la comprensión de tus planes y propósitos en nosotros y la razón de ciertas pruebas. Pero danos luz y entendimiento, Señor, para conocer tu voluntad. Y enséñanos a no dudar nunca de tu carácter fiel y verdadero, porque tú eres el Dios Todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas. Eres santo y eres verdadero. Y nunca, Señor, vas a dejarnos de la mano. En esta mañana te ruego que tú seas en las circunstancias de cada uno de mis hermanos, Señor, en las necesidades que tengan, ya sea de salud, de ánimo, de consolación, de empleo. Señor, tú seas propicio a cada corazón en esta mañana. Quiero una vez más pedirte, Padre Santo, por Paco Contreras, este hombre que está entre la vida y la muerte todavía, por el COVID, Señor. Tú tienes todo poder para levantarlo si así lo deseas hacer. Pero quiero rogarte sobre todo por la salvación de su alma, Señor, si es que no te conoce. Pon tu mano, Padre Santo, sobre esos pulmones. Tú tienes en tus manos la vida de Carlos, de Paco, Señor. Te rogamos que tú cuides de él, te compadezcas y cumplas tu voluntad en su vida. Así, Señor, sigue obrando en la vida de cada uno de mis hermanos enfermos. Mira, Señor, esta situación de Billy, el hijo de nuestra hermana Esmeralda Aldana, que todavía, Señor, no encuentra la atención necesaria de parte de los médicos y están dejando, Señor, y posponiendo esta operación que él necesita. Rogamos que tú muevas las circunstancias y las personas necesarias para que Billy sea atendido, Señor, adecuadamente. Guarda su vida, Padre Santo. Ten misericordia de él y de su mamá, que también ha de ser intervenida. Todavía, Padre, no vemos el día de la sanidad completa de Esmeralda. Estamos rogando tu misericordia sobre ella. Ha sido Dios eterno. Con toda necesidad te rogamos que tú seas propicio, Señor. Despídenos en esta mañana, Padre Santo, de este tiempo. Pero ayúdanos a estar contigo todo el resto del día. Y amanecer contigo, Señor, en el día de mañana. Y que tú nos des a todos un servicio de adoración bendecido en nuestras iglesias. Te ruego, Señor, todo humildemente, en el nombre por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga a todos y que la paz de Cristo sea con todos. Amén.